Damos inicio a este acto, entonces invito a la licenciada Diana Lamilla, directora de la agencia Cerigua, para conducir este evento. Excelentísima señora Vicepresidente de la República, licenciada Roxana Valdetti, señora Fiscal General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, doctora Claudia Paz y Paz, doctor Francisco Alanese, Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señores ministros, secretarios de Estado, honorable cuerpo diplomático, señoras y señores funcionarios de Naciones Unidas, señores miembros de la prensa nacional e internacional, señores miembros y comunicadores de los departamentos, presidentes de asociaciones departamentales, distinguidas personalidades, señoras y señores. En nombre de la Alianza Regional América Latina y el Caribe, de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, AIFEX, la red más grande de defensa de la libertad de expresión en el mundo, y en nombre del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, Cerigua, miembro de dicha red, les doy la más cordial bienvenida a este acto en el cual se presentará el primer informe regional de impunidad 2012, rostros y rastros de la libertad de expresión en Latinoamérica y el Caribe. Está con nosotros una delegación de AIFEX América Latina, conformada por delegados de Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Trinidad y Tobago, Canadá y México. Invito a Zaina Cambay, miembro del Comité Coordinador de AIFEX América Latina, a Pedro Vaca Villarreal, de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, CLIC, y a Luisa Martón, de IPIS de Perú, a hacer uso de la palabra para dar a conocer el informe que hoy nos convoca. Hemos encontrado organizaciones aliadas que tienen las mismas preocupaciones y que han desarrollado distintas metodologías o formas de trabajo que nosotros hemos podido retomar. Es muy útil poder contar con un paraguas como AIFEX, bajo el cual las organizaciones podamos trabajar en coordinación. Creo que es una red con un gran potencial, es la más importante al momento económicamente en el continente. Tener esa referencia a nivel lateral nos ayuda a definir estrategias locales y estrategias regionales. Um selo e uma ajuda de know-how para poder aprender a fazer esse movimento. IFEX offers a superb opportunity to share with the Latin American media and free expression fraternity ideas and strategies to take the whole concept of free expression further around the region. IFEX can develop into a premier organization that can influence public policy in the Western Hemisphere.
buen día a todas y a todos. Estimados licenciada Roxana Baldetti, vicepresidenta de la República, doctora Claudia Paz y Paz, fiscal general y jefa del Ministerio Público, doctor Francisco Dal Anese, comisionada internacional contra la impunidad en Guatemala, doctor Edgar Montiel, representante de UNESCO en Guatemala. IFEX es la red mundial de organizaciones comprometidas con la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión. IFEX-ALC es la alianza regional de IFEX en América Latina y el Caribe. Y todas las organizaciones que formamos parte de ambas comunidades trabajamos en forma solidaria y en un marco de pluralismo democrático. Hoy estamos en Guatemala junto con algunos de nuestros miembros, quienes a través de su trabajo diario arrojan luz sobre la situación de impunidad y más específicamente sobre la cultura de impunidad que existe cuando crímenes o atentados graves se quedan sin castigo y en nuestro caso, crímenes contra comunicadores. Los miembros de IFEX alrededor del mundo, no solo en esta región, están proponiendo un día para llamar a la acción a los estados y a todas las instituciones globales y nacionales, con el objetivo de lograr justicia para los perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El Día Mundial contra la Impunidad, lanzado el 23 de noviembre de 2011, cae en el aniversario de la masacre de Ampatuan, que ocurrió en las Filipinas en 2009, cuando 32 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados, uno de los crímenes masivos más terribles de la historia. El lanzamiento de nuestro informe, Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe, es el primer análisis regional sobre la impunidad. Creado por 16 organizaciones, el informe es solo una de las actividades que IFEX está haciendo en el mundo actualmente para conmemorar el Día contra la Impunidad, y es también la actividad más importante de la región. Nuestro próximo paso es presentar el informe al sistema de la ONU en Ginebra, donde ya hemos estado participando activamente con el examen universal periódico, incluso en el de Guatemala recientemente. Y no es casualidad que estamos hoy aquí presentando este informe. Guatemala, el lugar es donde nació la alianza de IFEX-ALC hace apenas 4 años, y por eso tiene un significado especial para nosotros. Además, el compromiso de Serigua, nuestra organización filial, ha sido una fuerza impactante en el avance de nuestros logros. Es un honor para nosotros, los representantes de la Alianza, tener esta oportunidad de compartir este logro con ustedes, con un objetivo que pretende comprometernos aún más, a comprometer a toda la sociedad con la lucha contra la impunidad. Gracias por su presencia y por permitirnos reflejar lo que representamos como alianza: colaboración, diálogo, intercambio y respeto, solidaridad, memoria y compromiso. Gracias. Muy buenos días. Reitero los saludos a las autoridades del Estado de Guatemala y de más altas distinciones que hay en este recinto. Mi nombre es Pedro Vaca, soy asesor de lucha contra la impunidad de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, y me tomaré unos minutos para exponerles cómo construimos este informe que hoy les ofrecemos y que esperamos pueda ser un insumo para construir una democracia más sólida en nuestra región. Lo primero es decir que, como bien lo decía Zaina, hace 4 años dejamos de ser organizaciones que trabajábamos solo en nuestros entornos de nuestros países para trascender a un análisis
regional. Y ahí hay una cuestión particular con la información. La experiencia de largos años a nivel interno de nuestras organizaciones nos da ese crédito de protocolos estrictos de documentación de casos que se ajustan además a los estándares que ha fijado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, y ustedes pueden tener certeza de la confiabilidad de la información que les estamos ofreciendo el día de hoy. Adicionalmente, es importante que en este informe refleja una serie de problemáticas comunes que afecta la solidez de la democracia en nuestro continente y a las cuales esperamos podamos emprender una serie de pasos para superarlas. La primera problemática común tiene que ver con el crimen organizado y las afectaciones que esto puede tener o tiene en la prensa, que van desde intimidaciones, amenazas e incluso agresiones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los comunicadores en la región. También identificamos que existe un desbalance, no es el mismo el nivel de protección a la prensa de las grandes ciudades a aquella prensa que se ejerce en los entornos locales, regionales y alejados de las grandes ciudades de nuestra región, y habría que poner acento sobre ese problema en particular. Uno de los problemas más preocupantes a nivel regional y causa tristeza es que en algunos de los estados son los mismos funcionarios públicos, agentes del Estado, agentes del orden, los que obstruyen el ejercicio periodístico. Y aquí, digamos, el imperativo ético de la función pública debería estar a favor de la prensa, y creo que es un compromiso que deberíamos resaltar. Funcionarios públicos que denuncian periodistas cuando no están conformes con sus publicaciones, funcionarios públicos que a veces estigmatizan la labor periodística, funcionarios públicos que a veces no permiten hacer cubrimiento noticioso, y funcionarios que en determinados casos también han llegado a nivel de agresiones contra periodistas. De este trabajo se desprende también esa hermosa variedad de nuestro hemisferio. Encontramos que hay un componente étnico, una perspectiva indígena, que se ve reflejada en este informe, cómo nuestras comunidades indígenas están expresándose y qué garantías tienen para hacerlo libremente, y también un enfoque de género, entendiendo que existen afectaciones diferenciadas en las mujeres periodistas, llegando incluso a casos de violencia sexual como consecuencia de ejercer la libertad de expresión que ustedes podrán encontrar en este informe. Pero sin duda el problema común más grave está en que todas estas problemáticas no tienen una adecuada, oportuna respuesta judicial. Y este es un síntoma preocupante y sobre el cual hace énfasis este informe, que se llama Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión, y se enfoca en el tema de justicia. Para terminar, decir que desde el espíritu de IPEX, esto es un diálogo que apenas comienza. Nosotros no nos situamos en las organizaciones buzones de queja que traslada este tipo de ejercicios a las autoridades y se desentiende de lo que sigue. Entendemos esto como un primer paso, invitar a un diálogo fluido. La libertad de expresión hace muchos años dejó de ser un problema interno de cada país y se convirtió en un problema mundial y una situación que hay que enfrentar desde las distintas aristas. Para ello, ¿qué habría que hacer? En primer lugar, garantizar que se pueda ejercer el libre ejercicio periodístico en entornos amenazantes en muchos casos, y para ello habría que implementar medidas de protección, pero medidas de protección que vayan de la mano con políticas de justicia. No se trata de entregar unos esquemas de protección sin que eso no vaya acompañado de una labor del Estado que elimine el riesgo por el cual se están dando esos esquemas de protección. También es importante mejorar los flujos de comunicación entre el aparato judicial y la sociedad civil, que podamos estar al tanto de cuál es el estado de esclarecimiento de las agresiones contra la prensa. Solemos
históricamente enfocarlo en tema de asesinatos, pero como les digo, el abanico y la variedad de agresiones contra la prensa es mucho más amplio y todas merecen justicia. Para terminar, yo quisiera citar a Frank LaRue, que no es caprichoso citarlo en este país, el relator especial para la libertad de expresión del Sistema Universal de las Naciones Unidas, que planteó el año pasado en la presentación de su informe ante el Comité de Derechos Humanos que la dificultad en Latinoamérica ya no está en que haya normas internacionales que protejan la libertad de expresión, sino que se requiere es de una efectiva implementación de medidas a nivel de los estados. Y con esto doy la palabra a Luis Alarcón, que nos mostrará la manera amable en que les presentamos a ustedes este informe. Muchas gracias. Buenos días, me sumo a los saludos de Ileana, Zaina y Pedro. Yo soy Luis Alarcón, soy de IPI Perú, y bueno, tenemos nuestro informe de impunidad que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, rostros y rastros de la libertad de expresión en Latinoamérica. ¿Y por qué el nombre? Porque el informe ha recogido como una metodología, de acuerdo a los estándares y criterios de la ONU y OEA, validada además, y hecha además por organizaciones que en toda Latinoamérica están en el tema de libre expresión y hace mucho tiempo. Un informe que por un lado tiene el análisis de los contextos, pero además le ha puesto cara a estas problemáticas. Un filósofo dijo hace mucho tiempo que la suerte de un ser humano es la suerte de todos los humanos. Y la mala suerte, por extensión, de un humano, de un hombre, es la mala suerte de todos los humanos. Bueno, nuestro informe tiene una particularidad, que es un informe multimedia. Lo hicimos justamente para hacerlo amistoso. Y tenemos el video que ustedes han visto ahora en la presentación inicial, acá, para recordarnos quiénes somos de manera multimediática. Pero luego tiene una serie de documentos. Tenemos en Sobre Nosotros la historia de AIFEX, ¿por qué un día de impunidad?, que es AIFEX ALC, ¿por qué el informe regional de impunidad? Tenemos un perfil de Latinoamérica que más o menos ha sido resumido por Pedro hace un par de minutos, y en el que tratan los contextos regionales de un modo global. Tenemos además una versión del informe en PDF, que debe ser este de acá, en efecto, para aquellos que quizás se bajan el informe, no quieren estar en la multimedia y lo tienen como un documento además para imprimir. Este es un informe de 66 páginas, ¿cierto? Pero además tenemos, si vamos otra vez al mapa, tenemos por cada uno de los países que se han barrido en el informe, que son 12, tenemos por ejemplo aquí en México, picamos y aparece la puerta al informe, y después nosotros nos podemos ir ya en un título que hay informe, un título que es periodístico, vamos al informe y tenemos por ejemplo ahí ya nuestro informe. Como decía, se ha centrado en el contexto, pero además en un caso, y también tenemos la versión en PDF de este informe, solamente la parte, digamos, del país, ¿cierto? Aquí, el informe del país hacia abajo. Entonces, si no todos quieren, por país, revisarse todo el documento, tienen la chance de bajar solamente el país. De hecho, está por acá abierto el de Guatemala. Este es el de Latinoamérica, y por acá está, aquí está el de Guatemala, por ejemplo. Lo abrimos para ustedes, hecho por precisamente Perigua, y que cuenta además del contexto, ¿no es cierto?, el caso de Rolando Santi de León, periodista que todos conocen acá, y que es el caso emblemático por el país, por este país. Entonces, además nuestro informe tiene el perfil de la organización, por ejemplo en el caso de México, quién es ENCUI, quién es artículo 19, hicieron dos propuestas, tiene en la medida
de que videos que contribuyeron al informe. Tiene una galería de fotos y otros documentos que cambian de país a país porque hubo una flexibilidad en nuestra organización para poner algunos materiales que de todas formas contribuyeran a una visión moderna, ágil, de un problema que, como ha explicado ya previamente Liliana, Zaina y Pedro, son un problema social que nos afecta a todos, básicamente a los estados y la democracia. Entonces, este es más o menos el informe que tenemos nosotros y que creemos que va a ser un informe muy útil para los estados, los gobiernos, agentes de la sociedad civil organizada, para la academia y para los periodistas todos. Con esas palabras, vuelvo a agradecer a las altas autoridades que nos acompañan, al equipo maravilloso de Serigua y a todos los compañeros, a todos los medios que están hoy día acá y que de verdad, quiero decir esto antes de pasar, nos han desbordado, de verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a mis colegas y ahora invito a los integrantes de este panel que comentará el informe presentado a pasar a la mesa. Excelentísima señora vicepresidenta Ingrid Benedetti, la primera mujer vicepresidenta del país, doctora Claudia Paz y Paz, fiscal general y jefa del Ministerio Público, quien fue incluida este año en la lista de la revista Forbes de las mujeres más poderosas que están cambiando el mundo en política, al doctor Francisco Laranese, jefe de la CICIG, la única entidad en su género en Naciones Unidas, en Guatemala ahora, al doctor Edgar Montiel, actual director de la oficina de la UNESCO, economista, filósofo, ensayista y acompañante nuestro en esta lucha por lograr un programa de protección a periodistas que ya ha ofrecido el presidente de la República. Entonces, doy la palabra para comenzar al doctor Edgar Montiel para sus comentarios. Doctor Montiel, por favor. Excelentísima señora vicepresidenta de la República, excelentísima señora vicepresidenta de la República, honorable fiscal de la Nación, colega representante de la CICIG, señora representante de Naciones Unidas, queridos colegas del cuerpo diplomático, amigos y amigas. Yo creo que desglosar el informe, que vamos a tener ocasión de ver todos los que entremos en la página, no me convendría por el poco tiempo que tengo. Yo quisiera más bien aterrizar a Guatemala. Cómo es que este informe incorpora los elementos de Guatemala y cuáles son los puntos saltantes. Habría que comenzar diciendo, digamos, a título de que UNESCO participa en este esfuerzo. Como se sabe, UNESCO tiene en su mandato de Naciones Unidas el trabajo relacionado a medios, libertad de prensa, y es el organismo que acuna el Programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación. En ese sentido, es útil señalar que el Sistema de Naciones Unidas, desde mayo de este año, ha aprobado la elaboración de un programa internacional de protección a los periodistas. Este programa fue presentado aquí en un acto en el Palacio Nacional. En este acto, el presidente de la República hizo llegar un mensaje a través del secretario de Comunicación Social en el sentido de que apoya y alienta esta iniciativa. Eso para las Naciones Unidas y en general creo que para la ciudadanía es una excelente noticia. Y en ese sentido se inscribe este esfuerzo. De acuerdo a la información
a los informes que periódicamente realiza Cerigua, efectivamente hay 7 casos en los últimos años de asesinatos de periodistas que están pendientes. El más reciente de Rolando Santís. Y es también interesante señalar, además de las obstrucciones a la labor de prensa que a veces ocurren con los funcionarios públicos, en el caso de Guatemala se han presentado otros casos que vale la pena señalar. Por ejemplo, los más afectados no son necesariamente los periodistas de las capitales, sino los corresponsales de prensa, que están más desprovistos. Y ha habido casos señalados de atentados y agresiones referidos a veces a aquellos que quieren hacer política, que necesitan tener tribunas, y en las disputas por una alcaldía, por una gobernatura, hay de por medio información, y entonces ha habido agresiones que vienen de ese ámbito. Pero también, curiosamente, hay agresiones que vienen del ámbito deportivo. La gente invade los campos deportivos. Si un entrenador no hace ganar a su equipo, es agredido. Y si un periodista habla mal de un jugador, etc. Curiosamente, el fanatismo deportivo ha llegado hasta esos niveles, y los corresponsales de prensa son víctimas de eso. Pero también en el ámbito de la sociedad civil se presentan estos casos. Un comerciante que quiere ponerle un periodicazo, como le dice a otro comerciante que es concurrente, y entonces genera una conflictividad, hay respuestas de parte y de otra. De modo que hay un espectro bastante grande, y en efecto para eso se ha pensado como una iniciativa de una respuesta de Naciones Unidas que involucra en primer término a UNUC, porque eso es un tema que tiene que ver con derechos humanos, derecho a libertad de opinión, y a UNESCO. Ambas instituciones hemos sido comisionados para elaborar un plan nacional para Guatemala, que el presidente de la República ha ofrecido su apoyo. Este plan está en curso de elaboración. Hay que señalar que con Cerigua ya nos hemos reunido en varias ocasiones, y hay un plan de capacitación, tanto de formación, de defensa de los periodistas de la capital, como para los periodistas que están en el ámbito rural. Y también trabajar con las universidades, de tal manera que las futuras generaciones de periodistas estén capacitados para actuar en situaciones de conflicto, en situaciones de desastres, donde los riesgos a los periodistas son mayores. También se ha considerado la presentación, la elaboración de algunos protocolos, por ejemplo, cómo la Secretaría del Ministerio de Gobernación puede ayudar a conservar y a guardar y a resguardar a los periodistas que están comisionados en provincias o están cubriendo noticias que son conflictivas, sea de posición de tierra, sea manifestaciones sociales, sean intervenciones de empresas en el área de las minerías. De modo que este programa ya se ha elaborado, está en curso, digamos, de implementación. Este programa va a arrancar en febrero del año que viene con las primeras actividades. Hemos hecho ya una gestión con este programa internacional de desarrollo de la comunicación para obtener fondos que nos permitan financiar esta actividad. De modo que esto es, en suma, señora vicepresidenta, queridos amigos, la actividad que nos concierne en relación a la protección de los periodistas en Guatemala. Muchas gracias. Doctor Dalanese. Muy buenos días, señora vicepresidenta, señora fiscal general, colega de Naciones Unidas. Agradezco muchísimo la participación que se me da por unos minutos en esta actividad tan importante de presentación del informe, que realmente tiene un carácter simbólico. La presentación, la ceremonia en sí tiene un carácter simbólico, y nunca lo que se diga con palabras puede representar acertadamente el significado que tiene este acto para la democracia. Como fiscal, como juez que he sido toda mi vida, comparto con la prensa
el ideal de buscar la verdad, en el entendido claro que la verdad es el principal ingrediente de la democracia. La verdad, la transparencia, la rendición de cuentas es el principal ingrediente de la democracia. Y algunos hemos dedicado la vida a trabajar en los controles formales de los poderes públicos, desde la Fiscalía o desde la Judicatura. Pero no puede existir una democracia si no existe un control informal, como es el de la prensa, el de la investigación, más allá de las formas legales, el de la información clara al pueblo, el de la formación de opinión, y esto constituye un freno en ese sistema de frenos y contrapesos, aunque informal, muy efectivo para poder constituir una democracia. Desde esta perspectiva, creo que los periodistas juegan un papel fundamental en el Estado de Derecho, y el mejor indicador, y me disculpan lo que voy a decir, pero el mejor indicador de la importancia que tiene la prensa en la construcción cotidiana de la democracia es la muerte de los periodistas. Si no fueran importantes, si lo que hacen no representara un freno a la corrupción, un freno al delito, un freno al abuso de poder, no matarían periodistas, porque no tendrían ninguna importancia para la democracia. Así como matan fiscales, así como matan jueces, los periodistas también comparten esta tragedia, porque somos los que buscamos la verdad y buscamos la transparencia para el Estado de Derecho. Creo que bajo esta conciencia no quiero agregar nada más. El informe está allí, tuve ocasión de ver un resumen ejecutivo nada más. Estudiaremos este informe, veremos cómo la CICIG puede colaborar con la Fiscalía General en la resolución de los 7 casos que se han mencionado, y en el entendido de que hacemos un equipo para generar la lucha efectiva contra la impunidad. Cuando fui fiscal general en Costa Rica, me correspondió iniciar acciones contra 2 expresidentes de la República que luego fueron condenados, y los expedientes se inician con recortes de periódicos, con las investigaciones que hicieron los periodistas dentro de ese papel de contralores informales del abuso de poder, de la corrupción, del latrocinio que a veces se hace a las arcas del Estado y que perjudica a toda la comunidad, impidiendo el desarrollo y acabando cada vez más con la igualdad a la que tiene derecho todo ciudadano. Yo felicito a IPEX, felicito a las organizaciones que la componen. Este tipo de actividades no van en defensa de los periodistas, van en defensa de cada ciudadano, de cada país que tiene derecho a vivir en igualdad y democracia. Nuestro trabajo es un instrumento para los demás, y en la medida que lo hagamos bien y con excelencia, aunque nos tengamos que arriesgar, eso significa que estamos contribuyendo a lo que quiso alguna vez una persona, que en un punto en el tiempo ese desconocido o desconocida dijo: ¿por qué soy esclavo? ¿Por qué yo tengo que trabajar para otro? ¿Por qué tengo que estar bajo el poder de otro? La libertad de expresión es la mejor manifestación de esta lucha, que algún día empezó y nunca, o por lo menos por hoy, no ha terminado. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Doctora Claudia Pazipal. Licenciada Roxana Valdetti, vicepresidenta de la República de Guatemala. Doctor Francisco Daranense, comisionado contra la impunidad de Guatemala. Doctor Edgar Montiel, representante de UNESCO. Ileana Alamía, directora de Ceringua. Señores, señoras de IFEX, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir y comentar brevemente el resultado de este importante informe. Señoras y señores de la prensa, señoras y señores, sin duda las primeras palabras deben ser para felicitar este esfuerzo que demuestra cómo se ha avanzado en la sistematización de casos, en la investigación profunda, que es un informe no solo sistemático, sino además regional, y a las autoridades de justicia sin duda nos va a permitir su análisis, nos va a permitir establecer patrones, establecer perfiles de víctimas, de victimarios, elementos muy importantes
no solo para la prevención de ataques a periodistas y a la libertad de expresión, sino también, sin duda, muy importantes para profundizar en las investigaciones y mejorar la persecución. Quiero señalar que también tuve acceso al resumen ejecutivo del informe, que escuchándolos creo que hay sin duda 3 aciertos en las principales conclusiones del mismo. La primera es que se señala en el informe que el crimen organizado es la nueva amenaza frente a la libertad de expresión y yo diría la nueva amenaza frente al Estado de Derecho. También se señala en el informe que hay una mayor desprotección de los periodistas que trabajan en el área rural frente a los periodistas que trabajan en el área urbana. Y para confirmar esta afirmación, que es un acierto del informe, subrayar la importancia del crimen organizado en las amenazas a periodistas, me voy a permitir recordar un hecho que ocurrió en mayo del año 2011. En ese mes hubo una terrible masacre en Petén, en la aldea Los Cocos. Fueron asesinadas 27 personas. Bueno, primero fueron ejecutadas 2, luego asesinadas 27 personas en Los Cocos, y posteriormente en varios departamentos del país aparecieron, y en algunos se logró prevenir que las pusieran, aparecieron varias mantas. Yo no sé si los periodistas de Guatemala recuerdan el mensaje, pero una manta que iba a ser colocada en el departamento de Quetzaltenango literalmente decía: la guerra no es contra la población civil ni contra el gobierno, mucho menos contra la prensa. Así que llevémosla tranquila, es contra aquellas personas que trabajan con el Golfo y contra otros salgueros. Y había un mensaje mucho más concreto y específico: prensa, bájenle a tanta mamada antes de que la guerra sea contra ustedes. El que avisa no es traidor, Z200. Esta manta, colocada después de la masacre y el asesinato de 2 personas, era bastante elocuente y era un mensaje a la prensa de que no debían de meterse a denunciar o decir la verdad, como decía el señor comisionado respecto del crimen organizado, porque si no sabían a qué atenerse. Y si esto no hubiera sido lo suficientemente elocuente, fue seguida de otra manta que apareció colocada con el cadáver de un compañero en Alta Verapaz, en Cobán. Asesinaron a un fiscal, esparcieron sus restos enfrente de la alcaldía, y en esta venía otra manta que decía: esto es para todos aquellos que se andan equivocando con Z200. Les dije que uno a uno los iba a matar. Síganse creyendo gringos, si tienen ganas de pelear, déjenlo, no sean pendejos. Es decir, esta organización criminal amenazaba tanto a la prensa como a los funcionarios de justicia. Sin duda identificaban que teníamos un objetivo común: la lucha por la democracia y la construcción del Estado de Derecho. Esta amenaza, que es la más reciente que yo recuerdo que fue de manera colectiva, hecha contra el crimen organizado por miembros de la estructura de los Z, por parte de nosotros, de las autoridades, fue seguida de una investigación que yo creo sin precedentes en Guatemala, investigación que pudimos hacer mano a mano, codo a codo, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, y que resultó en la condena ya, a un año y poco de los sucesos, en la condena de más de 80 personas integrantes de los Zetas, entre ellos quienes asesinaron a nuestro compañero Alan Stolinsky, entre ellos 8 jefes de distintas plazas en la ciudad, y ya la imputación contra los responsables de la masacre de Los Cocos. ¿Por qué lo menciono? Porque sin duda hay mucho camino por recorrer. Sin duda, como menciona el informe, el crimen organizado es una amenaza para los periodistas, pero imaginemos que posterior a estos asesinatos no hubiera habido una acción efectiva de la justicia. ¿Cuántas más muertes tendríamos ahora registradas atribuibles a la estructura de los Zetas?
El segundo acierto al que me quiero referir, que se menciona en el informe, es que si bien las medidas de prevención son importantísimas, estas no pueden ir sino acompañadas de la justicia. Hay una fiscalía, que es la Fiscalía de Periodistas, que está específicamente dedicada a investigar estos casos, especialmente el asesinato de Rolando Santis, y esperamos que muy pronto vamos a presentar resultados en esta investigación que permitan llevar a los perpetradores a la justicia, así como en los otros asesinatos registrados por el informe. Y un tercer punto al que me quiero referir, que también fue mencionado en las conclusiones y recomendaciones del informe, es que es indispensable un diálogo profundo entre los periodistas, los defensores de derechos humanos en general y los funcionarios de justicia. Si no establecemos estos lazos de comunicación y de confianza que tienen sobre ataques a periodistas, si nosotros no respondemos de una forma pronta y cumplida y nos ganamos esa confianza, es muchísimo más difícil hacer investigaciones penales efectivas. Termino de nuevo felicitando por este informe, felicitando a IFEX por este enorme esfuerzo, exhortándolos a que tengamos un informe igual en el año 2013 y agradeciéndoles de nuevo por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctora Paz y Paz, y ahora le damos la palabra a la señora vicepresidente, quien también es periodista. Muchas gracias. Primero voy a obviar, como algunos compañeros lo hicieron, los saludos diplomáticos, entendiendo de que estamos aquí en la libre expresión, así es que voy a utilizar esa libre expresión para no tener que saludar a cada uno de ellos diciéndole buenos días a todos. Creo que mi experiencia como periodista me hizo ubicarme en una de las diputadas con más experiencia para fiscalizar, precisamente porque los periodistas tenemos esa gran capacidad de llegar a donde nadie llega. Pero también quiero decir que cuando yo empecé mi carrera periodística, no son los tiempos en que pudiéramos haber estado como hoy estamos aquí, diciendo las cosas de frente a los medios de comunicación, porque en 1980 tendríamos que haber estado escondidos o con miedo, porque no hubiéramos podido decir lo que hoy estamos diciendo. Creo que efectivamente hay muchas cosas que han cambiado y efectivamente creo que hay muchas otras que todavía tienen que cambiar. Y habiendo estado en las dos caras de la moneda, les puedo decir que es más sabroso, diría yo, estar del lado de atrás de las cámaras con el micrófono enfrente, y es más difícil estar de este lado, porque muchas veces también nos aprovechamos, y lo hablo en el mejor sentido como periodista, de tener ese micrófono o esa cámara en nuestras manos para desgastar cuando hay personas que realmente están haciendo bien su trabajo. Y lo digo porque aquí hablaba la doctora Paz y Paz de víctimas y victimarios. No cabe duda, y lo comentábamos aquí, yo prefiero ser víctima y no victimario de los medios de comunicación o de los mismos periodistas, porque entiendo perfectamente la labor que me tocó realizar por más de 12 años en Guatemala, en tiempos difíciles, en tiempos cuando mujeres no se animaban a entrar a los lugares difíciles que había que entrar para poderle informar a la población. Sin embargo, creo que estoy totalmente de acuerdo con el informe cuando dice que ya no es aquí en la capital donde está el serio riesgo para los periodistas. Efectivamente, hoy tenemos que ver que hay autoridades que ostentan cargos de elección popular en los 334 municipios, no estoy hablando de todos, pero sí de una gran mayoría, que creen que por haber sido electos, muchos de ellos alcaldes, tienen el poder de decidir quién habla bien o quién habla mal de mí. Y tenemos que decir también que detrás de estos malos funcionarios está el crimen organizado que los hizo y los llevó hasta esos lugares. Y si revisamos todavía más algo georreferenciado y nos damos cuenta que son los municipios que son colindantes con las fronteras, vamos a tener la respuesta a esas grandes inquietudes que tenemos
por qué está siendo víctima el periodismo del interior de la República y qué es lo que no le gusta a muchos que se creen que son patrones por ser alcaldes de muchas de estas comunidades. Y aquí es por eso digo que la amenaza ahora para el periodista no es precisamente que un funcionario llame a su director y le diga que le está molestando cual o tal reportero. Esa no es la amenaza. La amenaza hoy es de otro tipo y es transnacional. Y por eso cuando vemos el mapa deberíamos de revisar en qué se parecen cada uno de estos países. Cuando hagamos el estudio seguramente vamos a encontrar muchas cosas que se parecen, porque el crimen precisamente es un crimen que con el dinero maneja todo lo que quiere manejar, y lo que no se deje manejar está dispuesto a matar, porque así se maneja. Creo que la denuncia es importante, y hoy en pleno siglo XXI podemos decir que de parte de las autoridades gozamos de libre emisión del pensamiento. Lo diré yo, que tengo una buena cantidad de domingos guardando mis periódicos para ver qué más sale el próximo domingo, y sin embargo podríamos decir que no he enviado una sola carta de reclamo, porque entiendo perfectamente la labor del periodista. En lo único que no puedo estar de acuerdo, teniendo las dos medallas, es en que se abuse de esa libertad de expresión cuando no hay pruebas, cuando no hay datos, cuando no se dice la verdad, porque eso tampoco es democracia, porque eso tampoco es libertad de expresión. Creo que Thomas Jefferson lo dijo y lo resumió muy fácil. Podríamos pensar en gobierno sin periodismo o periodismo sin gobierno. Él dijo que se quedaba en un gobierno, en un periodismo sin gobierno. Yo creo que también haría lo mismo, porque al final son los medios de comunicación los que tienen la enorme responsabilidad de informar la verdad y efectivamente de hacer uso de esos micrófonos y de esas cámaras para orientar a la población. Por supuesto que se corren riesgos, y por supuesto que los riesgos que se corren son los que ya mencionaba aquí la doctora Claudia Paz y Paz. Pero quiero contarles que cada vez en una redacción se le fija a un periodista un tema, sabe que está corriendo riesgos porque no sabe la tecla que va a tocar y que esa tecla puede estar conectada inclusive con el crimen organizado. Creo que experiencias como esta, que hoy estemos aquí reunidos hablando claramente de lo que es la libre expresión y hablando claramente de los rostros y los rastros, de lo que ha dejado esta persecución contra muchos periodistas, nos permite enfocarnos en un nuevo camino para que los controles de calidad en algunos periodistas, que los controles de calidad dentro de algunas redacciones se sigan manteniendo, pero más que eso, que si hemos tenido el valor o han tenido el valor los que ahora ejercen el periodismo de denunciar con carácter, no se termine ahí, sino que la lucha continúe y que por supuesto la cadena de la justicia esté presente, porque de nada sirve la denuncia si la cadena de la justicia no funciona y lleva a donde tiene que llevar a los que son precisamente los victimarios de la prensa, no solo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica. Agradecida de que me hayan invitado como periodista, no como vicepresidenta, porque le decía al doctor Dalanese que me gusta más el cargo de periodista y no de vicepresidente, y que si hoy pudiera regresar a mi micrófono creo que me gustaría más, pero obviamente entiendo perfectamente que mi carrera me permite hoy poder abrirle las puertas a muchos de mis compañeros que tienen la Cámara para que haya de verdad una afluencia de comunicación y sobre todo se pueda hacer una comunicación transparente, fluida, sin ningún tropiezo para lo que ejerce el cuarto poder, que es la prensa nacional e internacional. Muchísimas gracias.